Vamos ahí a abrir nuestra Biblia. La semana pasada enseñé, de ese capítulo y otra vez vamos a regresar a ese capítulo. Tengo otra enseñanza que vamos a mirar en esta noche del mismo capítulo. Génesis capítulo 16, por favor. Ok. Esta semana, hermanos, el día martes, sepultaron a un hermano de Bible Baptist. Yo no anuncié el domingo, la verdad se me pasó. Pues la mayoría de ustedes no lo conocían al hermano, mejor algunos sí, pero la mayoría no. Entonces por eso creo que no lo anuncié, ¿verdad? Pero el hermano Leach, Kenneth Leach, él murió de cáncer, hermanos. Él tuvo, yo creo que unos 3 años posiblemente, luchando con el cáncer, ¿verdad? Y bueno, pues llegó al final donde ya no pudo. Y él murió la semana pasada. El lunes lo velaron ahí en la iglesia y el martes se fue sepultado. Yo pues tuve la oportunidad de ir, ¿verdad? A los dos. Mi esposa me acompañó solamente el lunes y ya yo el martes fui ahí al cementerio, ¿verdad? En representación pues de la iglesia. Entonces, oren, hermanos, por la familia Leach. El hermano tenía 49 años cuando él falleció. Tenía 49 años, ¿verdad? Joven, muy joven, pero bueno, ¿verdad? Así sucede muchas veces, pero vamos a orar por esa familia. Génesis capítulo 16, voy a leer el versículo 1 al versículo 6. La semana pasada, el miércoles pasado, hablamos del versículo, pues leímos todo el capítulo, pero hablamos de la historia de Agar, ¿verdad? De cómo Agar trató con su aflicción. Cómo Agar trató con su aflicción. De eso hablamos el miércoles pasado. Y luego les dije que esta semana, este miércoles, iba a hablar acerca de Saraí, de Sara. En algunas ocasiones se le llama Sara, en otras ocasiones se le llama Saraí. Y las dos, Sara y Agar, básicamente pasaron por la misma problema. Pero una trató con su problema de una manera y la otra trató con su problema de otra manera. Una trató de la manera correcta con su situación que tuvo. Agar trató correctamente con la situación que ella tuvo, y eso ya lo miramos el miércoles pasado, ¿verdad? Vemos cómo Agar vino a ser la segunda mujer de Abraham, y cómo Agar le dio un hijo a Abraham llamado Ismael, ¿verdad? Y sabemos que Ismael pues vendría siendo los árabes, son descendientes de Ismael, y sabemos cuál fue el problema que hubo por causa de esta unión o de este asunto que no fue correcto. Y por causa de esto hay hasta ahorita hay muchos problemas con Israel, con la descendencia de Ismael, que son los árabes, ¿verdad? Entonces, pero no era realmente el tema ese, pero el tema era cómo trató Agar con su aflicción, cómo trató Agar con esa situación que ella tuvo en su vida, ¿verdad? Y miramos de que Dios la bendijo, aún aunque ella no era, su hijo no iba a serle el heredero de las promesas que Dios había dado, iba a ser Isaac, ¿verdad? Por el hijo de Abraham, Isaac, el hijo legítimo, hijo heredero de las promesas, pero aún así Dios bendijo a Agar, ¿ok? Y hasta Dios le dijo a Agar que le iba a bendecir, y que la descendencia de ella iba a ser mucha,
Por eso es que los árabes son un montón, ¿verdad? Salen de a montón, se va uno y llegan 1000. ¿Verdad? Es como yo siempre digo, nunca mates un zancudo. ¿Por qué? Porque si matas un zancudo, vienen 1000 al velorio. Entonces, la ascendencia de los árabes es grande, porque Dios le dijo a Agar que le iba a bendecir y que iba a multiplicar. Ahí en el versículo 16:10, fíjese lo que dice. Le dijo también el ángel de Jehová, o sea, Agar, le dijo, multiplicaré tanto, ¿tú qué? Tu descendencia, que no podrá ser contada, ¿a causa de qué? Sí, ahora la promesa no era para Ismael, no era para Agar, la promesa era para Sara, era para Isaac, las promesas de Dios. Esto no tiene aquí cuando le dice que le iba a dar mucha descendencia, no está hablando de las promesas que Dios tenía para su pueblo, porque ellos no eran pueblo. Lo que está hablando aquí es que iban a ser un pueblo muy grande, numerosamente grande, y así es, ¿verdad? Pero nada que ver con las promesas, porque las promesas eran iban a venir por Isaac, que era la descendencia de Dios, ¿verdad? Pero bueno, Dios tuvo compasión de Agar, ¿verdad? Aunque Agar no era la esposa que Dios le había dado a Abraham, era Sara. Pero Sara menospreció su matrimonio. Y bueno, ahorita voy a hablar de varias cosas, ¿verdad? Y bueno, una de las cosas aquí también interesantes, la cual no mencioné, es que a veces, hermanos, aun cuando nosotros nos metemos en problemas, Dios tiene misericordia de nosotros muchas veces. Y Dios, aún así, escúcheme, aún así, aunque nosotros fallamos, Dios sigue bendiciéndonos. ¿Por qué? Por pura misericordia. No porque Dios está de acuerdo con el pecado, no porque Dios quiera quedar bien con nosotros, no, porque la misericordia de Dios así es. Dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, amén. Entonces, ¿verdad? Dios bendice y usted y yo podemos dar testimonio que a pesar de lo que, como somos a veces, a pesar de que no somos lo que debemos ser, a pesar de todo eso, Dios sigue siendo fiel. Y Dios sigue siendo misericordioso. Por eso dijo el rey David, por las misericordias de Jehová, no hemos sido ¿qué? Porque nuevas son, ¿qué? Cada mañana. ¿Y grande eso qué? No, pastor, me dijo alguien, no, mire, pastor, a pesar de que como yo ando, mire, Dios le dije, es por su pura misericordia. Amén. O Dios te está sacando cuentas y al último te va a sacar el total. Y entonces sí, le dije, agárrate, ¿verdad? Pero Dios es misericordioso. Dios tuvo misericordia con Agar. Y miramos la semana pasada cómo Dios la bendijo, ¿verdad? Y cómo Dios miró la aflicción de Agar, y Agar se humilló delante de Dios, y Dios tuvo misericordia de Agar, y Dios la bendijo. Y Agar tuvo una actitud correcta. Agar, en su situación, en su aflicción, fue a Dios, tuvo una actitud correcta y trató positivamente con su situación. Y esa es una lección, hermanos, para nosotros, que debemos aprender. Tratar bien con nuestros asuntos, tener una buena actitud y buscar a Dios y ser humildes ¿verdad? Buscar al Señor cuando estamos en situaciones, aunque a veces solamente buscamos a Dios cuando lo ocupamos, pero debemos de buscar a Dios siempre. Pero también cuando andamos en asuntitos, con más razón hay que buscar a Dios. No es una razón para no buscarle, ¿verdad? Entonces, Agar trató bien con su situación, trató bien con su aflicción, y vemos cómo salió bendecida por causa de eso. Ahora, Sara, y hermano, no qué interesante, pero qué asombroso, que Sara siendo la mujer de promesa, vamos a decir, siendo la cristiana, porque Agar no era de la descendencia del Señor,
a Ismael, era Abraham, Sara, Isaí. No, perdón, Isaac. Amén. Isaí es otro. Okay. Isaac, perdón. Ellos eran los herederos de la promesa. Ellos eran de la línea de Dios, del pueblo de Dios. No era Agar ni era Ismael. Amén. Pero aquí vemos cómo es que Agar, no siendo la heredera, no siendo de la línea del pueblo de Dios, tuvo más humildad que aún la misma Sara, que era a la que Dios le dio la promesa y le dijo que le iba a dar una descendencia. Amén, hermanos. Entonces, es importante eso porque, hermanos, qué triste que a veces los inconversos tengan mejor testimonio moral, de piedad, de respeto, de reputación, de todo, que a veces nosotros, y digo a veces, y me incluyo en la lista también. Y qué triste que a veces inconversos, hermanos, se porten mejor en el trabajo que aún los cristianos. Ahora, yo no estoy diciendo esto por alguien específicamente, no vaya a pensar al pastor me está diciendo, no lo digo por nadie de ustedes, lo digo por mí. Deberá ser algo, hermano, que a nosotros nos llame la atención, nos ayude, hermanos, a animarnos, a retarnos, a ser cristianos, como dije el domingo, con un buen testimonio. Amén. Que nosotros, hermanos, a la gente que no conoce a Dios, como dice la Biblia, que crean y que vean vuestras buenas obras para que crean. Y que nosotros, hermanos, con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser, de comportarnos, donde quiera que andemos, seamos influencia a aquellos que no conocen al Señor. Cada persona aquí, cada joven deberíamos de tomarnos el reto de ser buenos cristianos y de guardar un testimonio donde quiera que andamos. Porque a veces, hermanos, puede ser que a veces no estemos dando el testimonio que debemos dar. Vamos ahí a 16:1, vamos ahora a ver el testimonio de Sara y cómo falló Sara. Ahora, ¿para qué? Para nosotros, hermanos, aprender ahí la lección y no hacer lo que Sara hizo. A veces Dios nos da historias en la Biblia para que aprendamos y hagamos eso, pero también hay historias, hermanos, para que nosotros veamos, para que no hagamos eso. En la Biblia dice que estas cosas se escribieron, no estoy seguro si es en Hebreos, dice para que nosotros no codiciemos como ellos codiciaron, amén. Hablando del pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel codició. Y Dios nos dice, creo que es en Hebreos, donde nos dice que eso quedó registrado como un ejemplo para nosotros, para que no codiciemos como ellos codiciaron. Porque yo he escuchado gente que han dicho esto, no, pues David, mira, un hombre conforme, y mira, yo también lo voy a hacer. No. Hay un dicho que dicen los mexicanos, ¿verdad? Ya es un poco antiguo, ya está medio naco este dicho, pero dice, ¿a poco si alguien se mete a un pozo, también tú te vas a aventar? No, pues si él lo hizo, yo también lo voy a hacer. No. Si alguien, hermano, dejó un buen testimonio y dejó un buen ejemplo, que sirva eso para nosotros verlo y decir, yo voy a ser como Josué. Amén. Josué el de la Biblia, no. Oye, yo voy a ser como Jabes. Usted ha leído la historia de Jabes, ¿verdad? O yo voy a ser como estaba Josué, era Josué, Caleb y había otro cuate que andaba ahí con ellos. No era Otoniel, era otro. ¿Quién era? Que fue el que le dijo a Dios, Dios, dame ese monte. ¿Alguien se acuerda? ¿Fue Caleb? Ok, yo pensé que había sido otro. Pensé que era Otoniel o había otro ahí, pero bueno, entonces fue Caleb. Fuéramos como Caleb, ¿verdad? Agarrar el ejemplo de Caleb, que Caleb le dijo a Dios, dame ese monte. Que agarremos el ejemplo como Josué, que dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, hermanos. Hay muchos testimonios, ejemplos de hombres que hicieron para que nosotros, hermanos, de ahí, los imitemos. Pablo dijo en una ocasión, ser imitadores ¿de quién?
De mí como yo de quién? De Cristo. Entonces hay ejemplos que nosotros podemos agarrar para nosotros decir, oh, yo quiero, ¿verdad? Obviamente, dice la Biblia que no pongamos los ojos en los hombres y que no confiemos en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, alguien que está siguiendo un hombre es maldito. Uno debe seguir a Dios. Entonces, ¿verdad? Pero también hay ejemplos de personas como, no sé, como Judas, ¿verdad? Obviamente, no hay que ser Judas. Hay ejemplos en la Biblia de personajes que, Coré, ¿verdad? No hay que ser como Coré. Ananías y Zafira, ¿recuerdan a Ananías y Zafira? Porque vamos a caer muertos también como ellos quedaron. Entonces, uno ve esos ejemplos, testimonios, para nosotros aprender, hermanos, a no hacer lo que ellos hicieron. ¿Sí está entendiendo? Miramos de Agar aquí, el capítulo 16. Pues aprender lo que ella hizo y cómo Dios le bendijo. Pero también tenemos que ver a Saraí. Ahora alguien excusa a Saraí que porque tenía depresión y porque tenía no sé qué. Y a veces nosotros somos buenos para ¿cómo se dice? No sé qué palabra iba a usar ahí. Pero justificar, es la palabra, justificar, ¿verdad? No, cuando nosotros hermanos cometemos un error, sabiendo bien, la verdad es esta, lo hicimos sabiendo lo que íbamos a hacer. Ahora, si después nos arrepentimos y eso, gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad? Pero nunca podemos justificar cuando nosotros, hermanos, en rebeldía hacemos algo que no debemos hacer. No hay que justificarlo, no hay que taparle, no hay que decir, no, ¿verdad? Porque la verdad es esta. Alguien es más humilde cuando reconoce y quiere cambiar. Esa es humildad. Es más, la Biblia dice, creo que dice, ahí hay un versículo por ahí en la Biblia que dice, el que confiesa, algo así, el que confiesa. No, gracias, hermano. El que encubre su pecado, ¿qué dice? No, y eso es cierto, ¿verdad que sí, hermanos? O dígame usted, cuando usted y yo hemos querido encubrir un pecado, lo que sea, inmoral o lo que sea, ¿a poco nos va bien? ¿Verdad que no? No nos va bien, amén, hermanos. No nos va bien, algunos no lo quieren reconocer. No, hermano, cuando yo he hecho algo malo en mi vida, la verdad, tenemos que ser honestos. No somos los santitos, hermanos, amén. No se cree el santito o la santita, no, porque, como dijo aquel, porque no lo eres. Dicen ahí en vecinos, ¿verdad? No lo es. La verdad, hermanos, cuando uno reconoce su falla, ¿verdad? Y todos tenemos fallas, ¿verdad? Tenemos que entender esta noche que todos fallamos. Por si a usted le gusta nomás andar diciendo que otros fallan, usted falla también. Yo fallo también. Y debemos ser humildes, hermanos, en reconocer. Dice la Biblia, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa, ¿y qué? Y se aparta, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Y gracias a Dios que Dios ha sido misericordioso, hermanos, con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos reconocido cuando fallamos. Señor, te he fallado. ¿Se acuerda cuando David falló? Ahora, sí, David David cometió adulterio, David asesinato, conspiración de asesinato y premeditado y podemos darle todas las, David mentiró y todo eso sí. Pero vemos a un David en capítulo ¿qué? 50, 51, diciendo, ten piedad de mí. ¿Qué dice? Oh Dios. Wow. Y todo el capítulo es el capítulo del arrepentimiento. Amén, hermanos. O sea, es una lección, es un cuadro, hermano, de lo que realmente nosotros somos. Ahora usted dirá, no, pastor, yo no he adulterado. No, pero adulterio no es el único pecado que hay. Amén. Ser mentirosos es un pecado. Y dígame, yo no sé que hay aquí alguien aquí que nunca ha echado una mentira. Yo no creo. Porque si usted nunca ha echado una mentira, usted es perfecto. Usted dice la Biblia que no hay justo ni a un uno. Amén, hermanos. O sea, a veces miramos pecados que son grandes y los queremos poner como en un nivel como, yo nunca he hecho eso. Pues sí, no, a lo mejor nunca he adulterado, a lo mejor nunca he matado a nadie, pero sí he echado sus mentiritas, amén.
Ajá. Sí se ha robado por ahí algo de vez en cuando, amén. Yo de niño iba a la Conasupo y me robaba los chocolates. Hasta que un día me cachó don Nati, que es el dueño. Le dijo a mi papá, me dieron una buena. Yo tenía 5 años, todavía me acuerdo, hermanos. Todavía me duele acá, a este lado. Porque me dieron una que ya nunca jamás lo... Oiga. O sea, nosotros tenemos que ser humildes con se trata de esas cosas. Saraí, obviamente esta Agar tenía humildad. Ahora Saraí, vamos al versículo 1, dice, Saraí, mujer de Abraham. Ustedes saben quién fue Saraí, amén. Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos. Usted sabe la historia. Saraí era estéril hasta que un día el Señor le dijo que iba a tener un hijo, ¿verdad? Amén. Y qué interesante que ya de grandes, ya andaban en sus 50, 55, bueno, no, era más en aquel tiempo. Y ya no podían tener hijos, pero Dios le dijo, en tu vejez te voy a dar un hijo. Por eso, hermanos, de 50 para arriba, échenle ganas. A lo mejor Dios le va a dar hijo a ti. No, si mi esposa me dice a mí, si mi esposa me dejara decir, estoy embarazada, yo creo que me da un ataque al corazón, hermanos. O yo no creo que estoy preparado para eso. No creo, ¿verdad? Imagínense, Abraham también era de edad. Dice ahí en el 17:1, era Abraham de edad de 99 años. Amén. 99 años. Bueno, ese es otro tema, no lo vamos a tocar. ¿Okay? 16:1, Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos. Sabemos que era estéril. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba ¿cómo? Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Y ahorita vamos a regresar a lo que significa estos versículos. Te ruego pues, le dice Abraham, le dice Saraí a Abraham, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Saraí. Y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y ya, pues usted sabe el resto de la historia. Amén, hermanos. ¿Sí saben el resto de la historia? Ok. Me quiero enfocar en Sara ahora. Quiero hablarte esta noche acerca de la reacción, cómo reaccionó incorrectamente Sara en su situación que ella tuvo aquí, o en su aflicción, o en su circunstancia que ella pasó aquí. Sara reaccionó de una manera incorrecta. Y ahorita vamos a ver unos puntos del por qué, ¿verdad? Sara reaccionó de una manera incorrecta. Agar reaccionó de una manera correcta. Agar se humilló. Dios tuvo misericordia de ella, la bendijo. Pero Sara tomó otra actitud. Sara tomó las cosas negativamente. No podía tener hijos, ¿verdad? Dios le había prometido a Abraham. En el capítulo 15. Vaya al capítulo 15, por favor. Después, 15:1, después de esas cosas vino la palabra de Jehová. ¿A quién? Abraham, en visión, diciendo, no temas, Abraham, soy yo tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. O sea, ya ahí Dios le dijo, mira, yo te voy a recompensar, Abraham. Yo te voy a dar un galardón bien grande a ti. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando, ¿sin qué? Sin hijo. O sea, como dicen en Texas, andaba sin lonche. Es como se va a trabajar usted y no lleva lonche, amén. Nadie dijo amén a eso. Pues ya existen el Roadrunner, el Burger King, si la mujer le echa lonche, usted va y agarra, ¿verdad? Bueno, le doy ese consejo, ¿eh? ¿Verdad? Andaba sin lonche Abraham, pero aquí Abraham le dice al Señor,
Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es, ¿cómo se llamaba? Ay, para nombrecito. De mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado, ¿qué? Prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino que, hermanos, un hijo tuyo. Qué bonita es la noticia cuando te dicen, vas a ser padre. Amén. Qué padre da, hermanos. Me acuerdo la primera vez que mi esposa me dijo, yo trabajaba en el golf, allá en Kennewick. Y llegué a la casa y mi esposa tenía un monito así, un monillo, esos monillos así. Y lo puso ahí en la mesa donde yo con hambre que me iba a mirar el monillo ese. Y ella lo movía y ella yo comiendo, ¿tiene hambre? O sea, cuando uno trae hambre, nada piensa uno más de que en comer. Y pues, no, yo creo que ella fue la que me dijo, porque yo ni se me prendió el foco. Y ya cuando miré el monito y todo, y ya, bueno, me dio la sorpresa, ¿verdad? Que iba a venir un chamaco. No, pues, ¿verdad? Wow, qué bendición, qué bonito se siente. Dios le dijo a Abraham, dice, no te heredará sino un hijo tuyo. Será el que te heredará. Wow. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos. Imagínese, hermano, que Dios sacó fuera. Hay que dramatizar esto, hay que verlo literal. Sale para afuera y Dios le dice a Abraham, mira hacia los cielos. Ahí está Abraham. Y era de noche, ¿verdad? Y le dice, y cuenta las estrellas. Imagínense. No, pues ¿cuándo? Yo un día traté y no, hermanos, no. De niño traté como unas 100 veces. Y ya cuando llegaba, se me olvidaba cuántas iban. Y otra vez de una, dos, no, ya nunca pude contar. Yo le digo a Abraham, mira las estrellas de los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será, ¿tú qué? Dios le prometió. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredad a esa tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una torta de 3 años, una torta también, y un palomino. Y tomó él todo eso y los partió por la mitad, y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Yo ya estaba tratando de mostrar a Abraham lo que él iba a hacer con su descendencia a través de esta historia, ¿verdad? De las cabras y de los carneros y de los palominos y todo eso. Dios usaba esas cosas para enseñar una verdad, para mostrar algo que Dios iba a hacer. Por eso aquí en 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Y así fue. Y será esclava allí. ¿Te acuerdas cuando estaban en Egipto? Amén. No estaban en su tierra, estaban en tierra ajena y eran esclavos. Amén. Por 430 años, ¿verdad que sí? Y será oprimida, ahí está, 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. O sea, Dios trajo las plagas y juzgó a Egipto. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios sacó a su pueblo. Y tú vendrás a tus padres en paz. O sea, Abraham murió en paz y fue sepultado. Y será sepultado en buena vejez. ¿Alguien sabe cuántos años vivió Abraham? 175. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde dice eso, hermano? ¿Sí? Ahí está en la Biblia, ¿verdad que sí? Sí, ahí está. Sí, 175 años vivió Abraham.
Oiga, para que alguien viva ahorita 175, quítele 100, 75. ¿Ah? O sea, bueno, es una bendición. Aquel tiempo vivían un poquito más que ahora, ¿verdad? Ya no tanto, pero ya vivían un poquito más que ahora. Dice ahí, y será sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeado y una antorcha de fuego que pasa por entre los animales divididos. Bueno, no tenemos, hermanos, no podemos explicar todo esto, ¿verdad? Tenemos que estar aquí horas. Hay que leer en casa, hay que estudiarlo. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Bueno, aquí sí está importante esto. Hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esa tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los caldeos, eteos, fereceos y todos los feos, ¿verdad? Y los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. O sea, aquí en este capítulo vemos que Dios le dio la promesa, que Dios les iba a dar descendencia. Amén, hermanos. Ahora, obviamente aquí todavía no nos menciona nada de Sara, ¿verdad? Dios le habla primero a Abraham. Pero como eran bien comunicativos, como matrimonio, yo pienso, así como nosotros aquí, yo creo que Abraham le contaba todo a Sara. Yo creo que Abraham le fue y le dijo: oye, Sara, Dios me habló. Y más si se trata de un hijo, de una descendencia, pues cómo no. Es como si a mí alguien me dejara una herencia, yo lo primero que haría es que le dijera a mi esposa: amor, nos heredaron, ¿verdad? Nos dieron una herencia, ¿verdad? Si fuera así, pero estamos soñando, no olvídese de eso, amén. Nomás estoy soñando, nomás estamos suponiendo en esta noche, ¿verdad? Pero yo creo que Abraham ahí habló con la Sarita, ahí con Sara, y le dijo: mira, Dios me dijo que me va a dar una descendencia, a pesar de mi edad, a pesar de Dios, y vamos a creer a Dios, porque dice la Biblia ahí en el 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Yo supongo que ya Sara ya estaba sabiendo del asunto. Y acá en el 16, hermanos, vemos que Sara, vamos a entrar ya a los puntos aquí. ¿Qué veo aquí? ¿Qué veo en el testimonio de Sara, en la vida de Sara, en esta situación que ella pasó? Agar pasó por lo mismo, Sara pasó por lo mismo, pero una actuó correctamente en su situación y la otra actuó incorrectamente. ¿Qué fue? Bueno, ya miramos lo de Agar, lo que ella hizo. Pero vamos a ver a Sara. Primeramente, Sara reaccionó con descontentamiento. Sara, el versículo 1, Sara, mujer de Abraham, Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho ¿qué? Fíjese esta frase si la deshebramos, si la encontramos aquí tecnificados, vamos a encontrar muchas cosas. A lo mejor usted va a encontrar sus propias aquí. Deje darle lo que yo pienso, lo que yo creo que pasó aquí. Lo que yo veo aquí, cuando Sara dijo: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Yo veo, hermanos, aquí la reacción de Sara, una reacción de descontento. Una reacción de descontento. Y Sara estaba en esta situación de que no podía darle hijos todavía a Abraham. Yo ya había dicho un capítulo antes a Abraham: hey, te voy a dar una descendencia. Yo creo que Sara ya sabía y todo, pero Sara se salió de la línea. Y ella empezó pues a actuar de una manera incorrecta respecto a este asunto. Y Sara dice: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Veo aquí una reacción, hermanos, de descontento en la situación que Sara estaba pasando. Yo ya había dicho que le iba a dar hijo
que iba a ser una descendencia grande, que los iba a bendecir, ¿verdad? Era cuestión nomás de esperar el tiempo. Era cuestión nomás de que Dios obrara al tiempo que Dios tenía planeado hacerlo. Porque si Dios lo dijo que lo iba a hacer, lo iba a hacer. Amén, hermanos. Cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Pero entendamos algo esta noche, que Dios tiene su tiempo para todo. Y Dios sabe, hermano, Dios sabe lo que nos conviene mejor a nosotros. Nosotros oramos y pedimos, hermanos, por alguna necesidad, o estamos en una circunstancia, en una situación en nuestra vida, y oramos a Dios, hermanos. Y lo que tenemos que hacer es simplemente orar a Dios y esperar que Dios haga su obra. Amén. Era lo más normal que Saraí debería haber hecho. Pero vemos que no fue así. Vemos que Sara, hermanos, se desesperó. Sara se desesperó. Y por causa que se desesperó, empezó a reaccionar con descontentamiento. Y por eso ella dijo estas palabras: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. No, Jehová le acababa de decir a su señor marido que le iba a dar descendencia. Amén. Y que iba a ser una descendencia muy grande. Y aquí Sara está diciendo: Jehová me ha hecho estéril. Se desesperó. Se desesperó de esperar. Se desesperó de confiar, de esperar. Y por causa de su desesperación, empezó a reaccionar o a actuar con una actitud, un espíritu de descontentamiento. Nosotros muchas veces oramos, hermanos, y oramos a Dios y en ocasiones nos hemos desesperado, ¿verdad que sí? Yo lo digo por mí, yo en ocasiones me he desesperado. En ocasiones he orado y he estado esperando por algo, hermanos, o no sé. Pero llega el momento cuando a veces nos desesperamos. A lo mejor es orando por una esposa. Y a veces uno dice: pero ¿por qué Dios no me la ha mandado? Bueno, es que Dios tiene su tiempo. Pero también Dios dice pedido se dará, pero también dice busca y hallaréis. Porque si usted pide y no busca, pues ¿cómo? Es como yo estoy orando que Dios me dé un trabajo, pero no voy a ir a buscar. No voy a ir a aplicar, no voy a ver antes decíamos el periódico, ahora ya no es el periódico. Bueno, todavía está ahí. ¿Verdad? O sea, hay una forma también de todo eso, pero a veces tenemos alguna petición a la mejor, hermanos, y nos esperamos porque miramos que Dios, como que Dios no contesta. Y no es que Dios no contesta, pero Él tiene su tiempo, amén. Y también, ¿verdad? Nos esperamos, hermanos, y por causa de que nos esperamos, pues nos salimos de lo que debe de ser y empezamos a hacer las cosas en nuestra propia manera. Y viene, en este caso fue el descontentamiento. Sara no estaba contenta, y esas palabras que está diciendo aquí es porque ella no estaba a gusto, ella no estaba contenta. Dios ya le había dicho que les iba a dar un hijo. Se desesperó y empezó a actuar, hermanos. Empezó a reaccionar con un espíritu, una actitud de descontentamiento. Nosotros en la vida vamos a pasar por muchas cosas, hermanos. Este es más un ejemplo de Sara en el asunto de la familia. Pero en la vida práctica nosotros vamos a pasar en la vida por tantas cosas, hermanos, que si nosotros no reaccionamos bien y no tenemos una buena actitud hacia la situación, hacia la circunstancia, podemos, hermanos, también desesperarnos, y por causa de que nos desesperamos, podemos caer en una reacción también de descontentamiento. Pudiéramos decir: no, yo tanto que doy a la iglesia, yo tanto que doy diezmo y doy misiones, y siempre vivo de cheque en cheque. La verdad es que cuando uno da, uno debe darlo a Dios. Amén, hermanos. Y la verdad es que si Dios, hermanos, si nosotros somos generosos y damos a Dios y todo eso, y Dios en esta vida, aquí, no nos da riquezas,
pues por lo menos sabemos que en el cielo nos va a dar un galardón, amén. Y que Él nos va a recompensar allá por todo lo que hagamos aquí. Y si Él no nos recompensa aquí materialmente, hermanos, ahora, una cosa sí, hay que estar conscientes de que Dios no nos ha dejado, amén, hermanos. De que aunque a lo mejor no nos ha dado riquezas, pero tampoco nos tiene en la calle, amén. Porque ahorita, hermano, nadie se queda sin comer, porque aquí, si no tiene para comer, vaya al banco de comida. Aunque la mitad de lo que le dan no está bueno, pero algo, amén. No se va a morir de hambre, ahí le van a dar su pan. Y si no, su pollo también le van a dar. Ahí le van a dar pan, le van a dar fruta. Digo, nadie se debe de morir de hambre en este país, hermanos. Amén, hermanos. O sea, Dios no nos ha dejado. A lo mejor, hermanos, no nos ha dado riquezas. Y debemos ser como aquel, ¿quién fue? David, el que dijo, Señor, no me des, ¿cómo dijo? No me des pobreza ni riqueza. Nomás dame lo que es necesario, amén. Dijo, no sea que siendo rico, ¿qué? Me olvide de ti. Y no sea que sea pobre, ¿qué? Blasfeme tu nombre, hurte y blasfeme tu nombre. Dijo, manténme con el pan que es menester. Hermano, escuchen esta mañana. A lo mejor nosotros, hermanos, somos generosos y damos a misiones y damos cuando vienen ofrendas y esto. Y a lo mejor, hermano, usted no mira como que Dios le estaban dando, están cayendo como la nieve, plumitas de dólares. No, Dios no trabaja así, pero Dios le da salud, amén. Dios le da vida, amén, hermano. Dios le da un buen trabajito. Dios le da un buen income tax por muchos años y después ya no se le va a dar nada. Yo ya entré a esa etapa. Este fue mi primer año, y ya nos dijeron, ya olvídense de ustedes. ¿Verdad? Mientras teníamos hijos nos daban, hermanos, cada año, híjole, estaba bueno la cosa. Y este año cuando salí de la oficina de taxas, sentí como que me chicotearon la espalda. Salí sangrando, salí llorando casi. Porque este año, hermanos, nada. Ahí nomás la sobra, ahí lo que da, pues algo, ¿verdad? Por lo menos no pagué. Pero Dios no nos deja. Dios nos sigue bendiciendo, hermanos. Amén. Dios no nos va a dejar. A veces, hermanos, decimos sí, pero pues yo soy, ¿y por qué a mí? No. ¿Y por qué a él, fulano, sí, y a mí? No, hermano. Todos somos diferentes. Pero tenemos que tener una buena actitud. Tenemos que dejar a un lado, hermanos, estar libres de actitudes de descontentamiento. Si Dios no ha contestado una oración, hermanos, o no nos ha dado esto o aquello, pues Dios sabe por qué, hermano. Dijo a mí, yo estoy orando que Dios me haga rico. No, pues hermano, sí. No sé, a lo mejor si Dios le hace rico a usted va a pensar que ya no ocupa a Dios, no ocupa a la iglesia. Porque, hermano, a veces llegamos a pensar esas cosas. Amén. Llegamos a pensar esas cosas, hermanos. A veces el dinero, dicen que el dinero echa a perder a la gente. No a todos, pero a mucha gente sí lo echa a perder el dinero. ¿Verdad? Y a lo mejor Dios nos quiere proteger. Dios no nos permite cosas así, hermanos, porque a lo mejor nosotros no podemos con eso. Y Dios nos quiere en humildad. Dios nos mantiene ahí con lo básico y lo necesario para que sigamos dependiendo de Él. Amén. Porque pudiera ser que si Dios nos da mucho, hermanos, ya vamos a llegar a pensar que no ocupamos a Dios. Y que no ocupo orar para que Dios me dé esto porque yo lo tengo, ¿para qué oro? Pero si no lo tengo, voy a orar. Entonces nosotros, cuando estamos en una situación, en una aflicción, en un problema, en una situación, una circunstancia de nuestra vida, tenemos que ser libres de una actitud de descontentamiento. Sara dijo, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Lo primero que veo aquí es que ella tuvo una actitud de descontentamiento. Cuando dijo, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Dios ya le había prometido descendencia, pero se desesperó. Dios ya nos ha dicho a nosotros, yo nunca te voy a dejar
ni nunca te voy a desamparar. Amén, hermanos. Pero a veces nos desesperamos. ¿Y cuándo va a llegar, Señor? Y esto y aquello. Y tenemos que, dicen los gabachos, hold on, hey, espérate. De que va a llegar, va a llegar. De que va a llegar la bendición, va a llegar la bendición. Amén, hermanos. De que Dios va a cumplir sus promesas, Dios va a cumplir sus promesas. Simplemente, hey, tranquilo, abróchate el cinturón y espérate. Te dicen cuando vas en el avión que ya va bajando, te dicen, hey, siéntate y ponte el cinturón porque vamos a aterrizar. Amén, hermano. En la vida cristiana tenemos que sentarnos y poner el cinturón, hermanos, porque Dios va a hacer lo que Él va a hacer. Sara, Dios ya le había prometido descendencia a Sara. Se desesperó. Sara actuó apresuradamente, fíjese. No esperó en Dios. Sara dio lugar al descontento. Sara dio lugar a la amargura. Esa frase que acabamos de leer, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, se aplica a todo esto que acabo de decir. Se desesperó, tuvo una actitud de descontentamiento, actuó apresuradamente, no esperó en Dios, dio lugar al descontento y aún aún aquí dio lugar a la amargura. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Uno tiene que tener cuidado porque, hermanos, a veces hasta podemos llegar a tener amargura. Por algo que Dios no nos dio, por algo que Dios no nos contestó o por algo que pasó en nuestra vida. Y tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que guardar nuestro corazón, tenemos que estar orando, hermanos, y teniendo una buena actitud hacia las circunstancias que pasan en nuestra vida. Porque si no, podemos llegar a amargarnos también, fíjese. Si no cuidamos este asunto. No solamente Sara, la actitud fue descontento, que es el punto principal del número 1. Número 2, Sara expuso a su esposo a la tentación. Fíjese lo que dice Sara después de ahí. Dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Y luego dice, te ruego pues que te llegues, ¿a quién? Quizás tendrás hijos con ella. No solamente Sara, hermanos, tuvo una actitud de descontento hacia su situación, su circunstancia, la cual la llevó a otra cosa. Pero ahora no solamente eso, ahora Sara expuso a su esposo a la tentación. Yo no veo que Abraham andaba diciéndole a ella, me gusta tu criada. Está chula, no. Pero Sara va y le dice a Abraham, ya llégate a ella. Sara expuso a su esposo a la tentación. Cuando le dijo, te ruego que te llegues a mi criada. El descontentamiento la llevó, hermanos, a hacer otras cosas que no estuvieron bien. Tenemos que tener cuidado nosotros en la vida porque una cosa, escuchen, hermanos, una cosa nos puede llevar a la otra. Amén. Lo voy a repetir. Debemos tener cuidado, hermanos, en nuestra vida. Porque una cosa nos lleva a otra cosa. El descontentamiento, hermanos, la amargura nos puede llevar a otras cosas peores. Si nosotros no guardamos nuestro corazón. Si nosotros no tenemos cuidado y no sabemos tratar con nuestra situación, con nuestras circunstancias, nuestro problema, o nuestra aflicción, o nuestra prueba, la cual estamos pasando. Sea enfermedad, sea cualquier cosa. Nosotros, si no tenemos cuidado, el descontentamiento, la amargura nos puede llevar a otras cosas. Ahora aquí vemos a Sara que le dice a Abraham, llégate a mi criada. Expuso a su esposo a la tentación. No solamente eso, pero número 3, Sara desobedeció deliberadamente a Dios. En el versículo 2, dijo entonces Sara ahí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi criada, sierva, quizás tendrás hijo de ella. Y atendió Abraham al ruego de Saraí. Dios ya le había dado la promesa que ellos esperaran, porque les iba a dar un hijo. Pero Saraí, ¿qué hizo Saraí desobedeció a lo que Dios ya le había prometido. Dudó de la promesa de Dios. A lo mejor dijo, bueno, es que pues yo, a mi edad,
Vemos que más adelante, ¿verdad? Eso pasa, ¿verdad? Cuando le dijo que iba a tener hijos, se rió, se burló, se rió, no creyó, desobedeció a Dios. Dios ya le había dicho, dudó de la promesa de Dios. Y es algo peligroso cuando nosotros estamos en una situación en la vida, hermanos, una circunstancia, una prueba, un problema, una aflicción. Es algo peligroso desobedecer a Dios, es algo peligroso dudar de Dios, porque eso nos lleva a otra cosa. Primero, Sara reaccionó mal, se desesperó, reaccionó mal, con descontentamiento, con amargura. Eso la llevó a ella a exponer a su esposo a la tentación. Eso lo llevó a desobedecer a Dios. Y luego eso lo llevó después a abusar de la autoridad que ella tenía. Fíjese ahí, el versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Entonces aquí ya pues vemos lo que pasó, pero el versículo 4, y él se llegó a Agar, la cual concebió y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. O sea, Agar, ¿verdad? Miraba con desprecio a su señora. Versículo 5, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai, ¿qué hacía, hermanos? La afligía. Ella huyó de su presencia. No solamente Sara reaccionó con descontento, amargura, que la llevó a exponer a su esposo a la tentación, y eso lo llevó a desobedecer a Dios, a dudar de sus promesas, pero ahora eso lo llevó ahora, hermanos, a abusar de la autoridad que Sara tenía como la ama de Agar. Porque recuerde que Agar era sierva de Sarai, de Sara, amén. O sea, Sara era su jefa, era su ama. Sara le daba órdenes a Agar. Agar era una criada. Agar tenía que hacer todo lo que su ama o amá decía, que era Sara. Entonces aquí vemos el descontentamiento de Sara, su amargura, su desobediencia a Dios, expuso a su esposo a lo incorrecto, pero ahora vemos una Sara abusando de la autoridad que tenía. O sea, una cosa le llevó a otro. Dice que aquí le empezó a reclamar a Abraham del asuntito, pues, ahí del paquetito ese que traía, ¿verdad? El regalito que salió por causa de que se unió a esa mujer, Agar. Y ahora Sara le está reclamando. Y ahora Sara está extremadamente molesta, extremadamente fuera de orden ahora contra la criada. Y fue cuando Abraham le responde a Sarai y le dice, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que te parezca, lo que bien te parezca. Y yo me imagino a Abraham, a lo mejor no sé, a lo mejor estaba Abraham, a lo mejor le digo, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Tú eres la ama, ella es tu sierva, está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Tener la autoridad, porque ella era la jefa, era la ama, era la amo de Agar. Y tener la autoridad. Por eso Abraham le dijo, mira, haz lo que tú quieras con ella. Oh, olvídese. Y la actitud incorrecta de Sarai. Dice, y como Sarai la afligía, ella huyó, ¿de quién? Su presencia.
Primero le dice, hey, quiero que te llegues a mi esposa y tengas un hijo porque yo soy estéril, y ahí la cuentió. Y ahora la está afligiendo, y ahora la corrió, básicamente la corrió de su casa, con su actitud, con su mala forma, por su amargura que traía, su descontentamiento que tenía, dudó de Dios, desobedeció a Dios, puso a su esposo a la tentación, y una cosa la llevó a la otra. Y ahora vemos a Sara tratando mal usando la autoridad que ella tenía, al grado de que la afligía y la corrió con su actitud. Y esta Agar tuvo que irse, tuvo que huir de la presencia de su ama llamada Sarai. Y entonces usó abuso de autoridad. El abuso de autoridad. ¿Todo por qué? Simplemente porque no trató correctamente con su situación. Ahora ya terminé con esto. Puedo seguir hablando más, pero el tiempo ya se nos fue. Todo esto sucedió, hermano, todo esto pasó, ¿verdad? Y vemos el ejemplo de Sara, vemos el ejemplo de Agar, para que nosotros también aprendamos la lección y aprendamos, hermanos, para que sepamos tratar con nuestras situaciones que vienen a nuestra vida. Porque de que van a venir situaciones a nuestra vida, van a venir. Y este es un ejemplo, hermanos, pero podemos aplicarla en diferentes maneras aquí. Todos aquí pasamos por diferentes circunstancias, amén, hermanos. Unas son de salud, unos pasan por situaciones económicas, otras situaciones morales, otras situaciones familiares. Todos tenemos situaciones en la vida, hermanos. Pero aquí el punto, aquí la lección es esto, hermanos. ¿Cómo tratamos con esas cosas? ¿Con qué actitud las tratamos? ¿Con qué manera tratamos aún las pruebas que a veces vienen, hermanos? Las aflicciones, los problemas en la vida, ¿cómo tratamos con ellos? ¿Qué actitud tenemos? Y aquí la lección es esto, es hermanos, tener una actitud correcta. Es saber tratar bien con esto, es tener humildad. Es, hermano, buscar a Dios en oración para cada situación, circunstancia de nuestra vida. Es no tratar de hacer las cosas a nuestra manera, amén. Es no amargarse, es no tener una actitud de contentamiento, hermano, no usar mi autoridad para hacer lo que... No. Al contrario, si Dios nos ha dado virtudes, nos ha dado talento, nos ha dado posición, usar todo lo que Dios nos ha dado, hermanos, que están en nuestras manos, hermanos, para hacer lo que es correcto. Hay muchas lecciones que aprender de aquí, de Agar y de Sarai. Obviamente hemos mirado las dos caras de la moneda, pero seguramente en cada una de las dos cosas hemos mirado cómo está la situación, hermanos, y cómo podemos tratar con ella. Para de esa manera aplicarlo a nuestra vida, hermanos, y decir, ¿sabes qué? Pues yo voy a tratar bien con cada cosa que pasa en mi vida. Porque si no lo hacemos así, vamos a terminar como Sara. Ahora, después vemos que cambió la situación. Pero vamos a pasar nosotros, hermanos, en la vida por muchas cosas. Esta vida, mientras estemos en este mundo, escúcheme esta noche, ya termino, vamos a pasar por situaciones cada uno de nosotros, hermanos. Pero la clave está, ¿cómo trato con mi situación? ¿Qué actitud tengo? ¿Qué voy a hacer yo para que esa situación, hermanos, no sea una causa de mi desánimo, no sea una causa de mi desvío? Porque muchos dicen, es que me fui porque Dios me trajo esto no, la verdad no te fuiste por eso, la gente no se va porque no supo cómo tratar con eso. Pero Dios nos dé sabiduría, hermanos, Dios nos dé sabiduría para que nosotros sepamos cómo tratar con esas situaciones que vienen. Amén, hermanos. Y al final de todo, tener victoria. Amén, hermanos. Y agarrar los ejemplos de aquellos hermanos que pasaron por situaciones, pero al final salieron victoriosos. Y que usted y yo seamos cristianos, que al final
salgamos victoriosos. Amén, hermanos. Que no seamos fracasados, que no terminemos mal, sino que, hermanos, cualquier cosa que pase, hermanos, Dios lo use y nosotros tratemos bien y al final del día tengamos victoria. Amén, hermanos. Padre